Elmer. Ya lo dejamos ingresar. A tiempo, como 20 minutos después, pero ya vino. Muy bien, entonces buenos días a todos. Este es el curso de Biología 1. En la clase anterior vimos los niveles en que se estructura la vida, ya que biología es la ciencia que estudia la vida, entonces debemos saber cómo se organiza para su estudio. Hablamos desde la biosfera, la definición de bioma, que ya la trajeron para la clase de hoy, hasta los átomos. Bueno, como les contaba en la clase anterior, los niveles de átomo y molécula, que a veces los combinan y le llaman nivel químico, esto pues lo vamos a estudiar más que todo en la química y lo estudia una ciencia auxiliar de la biología llamada bioquímica. Entonces, nosotros vamos a comenzar con la unidad mínima de la vida, que es la célula. Entonces, de ahí vamos a partir hasta llegar a la biosfera. Entonces, en primer lugar, pues vamos a hablar de la célula. Ustedes tenían una tarea para hoy que era ilustrar los 13 niveles de organización de la vida vistos en clase, pero ahorita acabo de recordar que lo dejé para el próximo lunes, ¿verdad? No lo dejé para hoy. Sí, señor, una pregunta. Sí, Ajá. señor. Esta tarea, cuando ya tengamos la plataforma, la vamos a mandar ahí, ¿verdad? Exacto, ahí sí ya va Pero, a haber un espacio. Ajá. señor, perdón, ¿pero lo mandamos como tarea 1 o como actividad de reforzamiento número 1? Va a estar según el título que yo le coloque, como va el nombre de la tarea y por ejemplo, si yo le pongo tarea en la plataforma, aquí dice actividad de reforzamiento, pero si la instrucción es la misma, entonces me refiero a la misma actividad, ¿ya? Ya. Entonces, ustedes no se preocupen tanto por el título con el que la va a subir, sino que lleve sus datos, por favor, datos completos, y siempre vamos a subir las tareas en PDF, porque si subimos fotografías, créanme que no llego ni a mes y medio y se me llena el drive y les va a aparecer que no es posible subir las tareas. Entonces sí es importante mantener siempre el formato PDF. Usted puede tomar fotografías, pero siempre agregarlas a un archivo de Word y guardarlo como PDF antes de enviarlo, por favor. De esa manera vamos a trabajar. Bueno, hasta aquí llegamos. Ya platicamos de esos niveles. ¿Tenías otra duda? Señor, disculpe. Sí. Fíjese que yo hasta ahora me integré en el grupo y si me haría el favor de decirme cuál es la tarea, por favor. Muy bien, la tarea es ilustrar los 13 niveles de organización de la vida vistos en clase. Va la definición de cada uno y su ilustración. Los compañeros lo que hicieron fue escribir la definición en clase y ya solo les quedaba ilustrar, o sea, pegar un recorte o poder dibujar y pintar. Entonces, si tú no estuviste en la clase anterior o si estuviste el día lunes. No estuve. Ver, entonces en tu caso, sí te sugiero que vayas a YouTube y busques, no busques por video porque te van a aparecer un montón, entonces busca mi canal, yo aparezco como Norma de Paz, es mi nombre, ¿verdad? Porque es mi canal para estas actividades, o sea, es un canal educativo más que todo. Buscas la lista de reproducción que dice clases 2021 y allí vas a encontrar con la fecha del 25, el video tiene que decir, perdón, tiene que decir biología 1, 25 del 1 del 21, niveles de organización de los seres vivos. Entonces ingresas a ese video y puedes ver la clase del día lunes. Entonces, así como tú que no la pudiste ver, no pudiste estar, allí puedes escuchar toda la explicación porque este fue el tema que yo di. Entonces, ves la explicación y ya puedes hacer tu tarea. ¿Estamos ahí? Sí, señor, gracias. Muy bien. Si algún compañero está en la misma situación, para eso es que tenemos ese respaldo en YouTube, que ya pues voy a poder adjuntar a la plataforma en estos días. Solo déjenme organizar todo el espacio allí. Bueno, vamos entonces al nivel número 3. Como les digo, nos saltamos el nivel del átomo y el nivel de las moléculas porque eso lo vamos a ver en química.
Entonces, vamos a hablar de la célula. Aquí podemos ver una célula que está fagocitando, que está comiendo, haciendo parte de su organismo, pues alguna sustancia, ¿verdad? Esa es una actividad que realizan bastantes células en nuestro cuerpo, principalmente los leucocitos. Solo déjenme aceptar a una persona. Ahí está. Entonces, la teoría celular establece que la célula es la unidad básica de la vida. Cuando decimos teoría, ya es un conocimiento aceptado a nivel mundial que fue a través de la experimentación y del método científico y cuyas conclusiones fueron aceptadas por la comunidad científica. Entonces, una teoría ya es un conocimiento comprobado, establecido y confirmado. Entonces, allí nos dice que la unidad mínima, lo más pequeño que puede tener vida, es una célula. O la parte más pequeña de los seres vivos, en este caso, pues va a ser la célula. Dejando ahí en el ambiente que obviamente estamos formados también por átomos y moléculas, pero nosotros para tener vida tenemos que tener células. Todas las células contienen genes. Los genes son las unidades de la herencia que suministran la información necesaria para controlar la vida de la célula. Todo lo que va a suceder en sus células y se va a mostrar en su cuerpo está mediado por el ADN. ¿Alguien que se recuerde del nombre completo del ADN? Ácido desoxirribonucleico. Muy bien, ácido desoxirribonucleico. Entonces tiene un azúcar desoxirribosa y varios ácidos nucleicos. Entonces estamos hablando de esta unidad de la herencia que determina desde qué va a ser cada una de nuestras células, si el tipo de célula que va a ser, la función que va a realizar, hasta lo que se va a expresar en su cuerpo, el fenotipo, ¿verdad? Por ejemplo, si usted es colochito, si usted es de cabello liso, si usted pues tiene ojos azules o de ojos cafecitos, pues todo eso está escrito en su ADN y depende de la herencia, es decir, de los genes que sus padres le compartieron. Bueno, hablando de las células, pues estas contienen también organelos. En algunas literaturas o libros lo van a encontrar como orgánulos. Es lo mismo, son sinónimos, no se vaya a asustar de que qué es eso, sí, es lo mismo. Estos organelos están especializados en cumplir funciones específicas. Igual que los órganos de una persona, los organelos son las unidades funcionales de la célula. Adentro de ella tienen una función específica, así como sus pulmones se dedican a la respiración, la mitocondria en la célula se dedica a la respiración celular. Entonces tenemos ahí esa similitud o comparación. Solo que los organelos pues son microscópicos, sumamente pequeños, pero capaces de realizar la función que tienen determinada por el ADN dentro de cada una de nuestras células. Entonces, ¿cuáles son esas funciones? Pues algunos se dedican a mover a la célula, pueden ser flagelos o cilios, otros se dedican a obtener energía, como la mitocondria, o sintetizar moléculas grandes. Ahí entran nuestros ribosomas que crean las proteínas a través de aminoácidos. Entonces, cada organelo de la célula tiene una función específica que es perfectamente capaz de realizar. Si no logró escribir alguna de esas funciones, la idea es que vamos a irlos viendo uno por uno. Entonces, ahí sí que le podemos trabajar tranquilos. Disculpe, ¿había que escribir eso? Todas las clases, miren, yo no les voy a decir copie o no les voy a dictar, pero sí tome nota de lo más importante, porque imagínense que que le cueste encontrar la diapositiva, que estar viendo un video a veces consume las redes bastante rápido, entonces mejor tener sus apuntes bien organizados, bien ordenaditos para poder repasarlos en cualquier momento. Entonces, algunos comparten computadora o celular, entonces, para no estar ahí peleando por quién usa el dispositivo, mejor cada quien revisa su cuaderno. Entonces, sí es necesario tomar nota de lo más importante de cada diapositiva. Es más consejo que instrucción. Usted decide si lo hace o no, ¿verdad?
Ya, perdone. Muy bien, entonces ustedes vayan tomando nota de lo más importante. Luego de estas funciones, pues que cada organelo tiene una específica en la célula, nada está ahí por error o por casualidad. Las células siempre están rodeadas de una delgada membrana plasmática que encierra al citoplasma. Johanna levantó la mano, no sé si tienes alguna duda. Johanna. Bueno, supongo que no. A ver, aparte, todo lo que tienen adentro las células, pues como es igual que nuestro cuerpo, ahora todos nuestros órganos se tienen que mantener adentro. La membrana que nos protege a nosotros o nos delimita del exterior es nuestra piel. En las células, el equivalente a nuestra piel sería la membrana plasmática, que las rodea y empaqueta de forma individual, pues para que no se salga todo su contenido. El contenido de la célula está llamada citoplasma, que es una sustancia acuosa en donde los organelos están suspendidos adentro. Es como lo que ven acá al interior de la célula. En el citoplasma encontramos a los organelos. El citoplasma es el líquido que los rodea. Entonces, esta membrana plasmática separa a la célula del medio exterior para que todo su contenido pues se mantenga dentro de ella. Algunos organismos, casi todos invisibles para el ser humano, constan de una sola célula. ¿Cómo le llamamos a esos órganos? A esos seres, perdón. Celulares. Unicelulares, muy bien. Permítame un minuto. Hola, Ishel. ¿Sí? Bueno, no sé si vas a preguntar algo, a comentar algo. Bueno, entonces, esta es nuestra introducción a la teoría celular. Esta teoría pues abarca no solo las funciones de las células, sino su composición. Entonces hay bastante que hablar acerca de ese tema. Supongo que ya puedo cambiar de diapositiva o ustedes necesitan un minutito más. Aún no tenemos. Va, les doy unos 10 segundos. Nada, tienen un poquito de tiempo. También recuerden que tomar nota no es copiar literalmente todo, sino traten de utilizar palabras claves para organizar su contenido. Ahí sí que priorizar ideas más importantes. Solo vamos a aceptar aquí a una persona. Ahí estamos. Esto de las grabaciones las estoy haciendo porque me he dado cuenta que en cada clase tenemos números diferentes de asistentes, cuando se supone que todos tendrían que estar presentes. Entonces, siempre tomo nota de la cantidad total de personas que tuve y no me cuadran esos números con los días anteriores. Entonces, por eso decidí grabar las clases y que estén al alcance de todos. Eso no quiere decir que usted no se conecte. Recuérdese que hay punteo por conectividad y participación en clase. Bueno, entonces aquí como mencionaban sus compañeros, ¿verdad? Los seres que constan de una sola célula son organismos unicelulares. Estos organismos unicelulares son seres vivos totalmente funcionales debido a esa célula y todos sus componentes. Por eso le llamamos la unidad básica o mínima de la vida. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar qué es la teoría celular. Esta es una captura del libro de biología que vamos a usar, entonces yo lo voy a subir a la plataforma en estos días. Teoría celular. Como las células son muy pequeñas, no se supo de ellas hasta que se inventó el microscopio. O sea, no había forma de verlas.
Esto fue a mediados del siglo XVII. Entonces, usted puede buscar ese apartado en las páginas 58 y 59 para saber un poco más acerca de la invención del microscopio, que es un paso importante en todas las ciencias que involucran la microscopía, ya que nos permitió llegar a ver un mundo que era totalmente desconocido para nosotros, ¿verdad? Que era el mundo microscópico. Pero ver las células fue apenas el primer paso para entender su importancia. Recuerdo que la primera persona en ver la célula lo que hizo fue cortar una parte de corcho de esos tapones de botellas y lo puso en el microscopio. Allí vio unas estructuras, que él lo que vio fue la célula vegetal, y él vio como que eran pequeñas celdas de un panal, y de esa palabra celda viene la palabra célula. Entonces, por la forma que él les vio cuando las observó a través del microscopio. Entonces, ver las células fue el primer paso para entender su importancia. En 1838, el botánico alemán Matthias Schleiden concluyó que las células y las sustancias que producen forman la estructura básica de las plantas y que el crecimiento vegetal se da por agregación de células nuevas. O sea, la teoría que introdujo Matthias Schleiden, es importante porque él determinó que las cosas o los seres vivos, perdón, en este caso las plantas, crecían por tener más células. Imagínese eso. Antes la gente creía que teníamos cierta cantidad de células y conforme íbamos creciendo, estas iban estirando con nosotros. Hoy sabemos que no es así. Crecer es aumentar la cantidad de células que tenemos en nuestro cuerpo gracias a la mitosis. Entonces, estas se iban agregando más células porque se creaban a partir de las que ya teníamos. Y efectivamente, así es como vamos creciendo. O sea, usted cuando nació, imagínese, cuando resultó de la fecundación, usted era una sola célula. A las pocas horas y días, pues ya se iba dividiendo esa célula hasta llegar a formar un embrión. Y usted no tiene la misma cantidad de células que tenía en ese entonces, pues ahora tiene billones que lo conforman. Entonces, esto nos explica fue uno de los primeros en pensar cómo se daba el crecimiento o por qué se daba. Luego, solo un año después, en 1839, el biólogo alemán Theodor Schwann, amigo y colaborador de Schleiden, obviamente los dos son alemanes, por eso los apellidos, ¿verdad? Este señor, Theodor Schwann, llegó a las conclusiones similares para las células animales. O sea, uno descubrió sobre las células vegetales, que eran las más fáciles de estudiar en ese entonces, y otro pues llegó a comprender casi lo mismo, pero de las células animales. Usted podría decir, solo le copió al otro, no. Para poder llegar a esas conclusiones también tenía que hacer su proceso investigativo y más que todo sus experimentos. Ay, miren, de verdad, traten de unirse temprano porque hay personas todavía ingresando ahorita. Yo no sé si es porque se les pegaron los ponchos o tenían problemas de conexión, ¿verdad? Pueden ser cualquiera de esas dos razones. Voy a abogar por ustedes y decir que han tenido problemas con su internet. El trabajo de Schleiden y de Schwann arrojó una teoría unificada de las células como unidades fundamentales de la vida. Entonces, acá hay una información importante que sí tiene que tener en su cuaderno. O sea, ¿quiénes fueron los precursores de la teoría celular? Fueron Matthias Schleiden con la información sobre la célula vegetal, Theodor Schwann con información de la célula animal. Y ahorita vamos a ver a la persona que completó esta teoría. ¿Ibas a preguntar algo? ¿Me podría decir qué fue lo que dijo? De los que creo que fueron los que investigaron sobre las células. Por supuesto, es lo mismo que está en la diapositiva que estás observando.
Tratemos de Pero ver la los nombres, presentación y escuchar. Están aquí también. Aquí está el primero, es Matías con doble T y H. Matías Schleiding. Él concluyó acerca de las células vegetales, sobre su forma de crecer. Luego está el biólogo alemán, que fue compañero de él, Theodor Schwann. Theodor con H, Schwann es S-C-H-W-A-N-N. Ese apellido Schwann lo van a escuchar también en cuanto a las células nerviosas. Hay unas células que se llaman de Schwann, gracias a este señor, ¿verdad? Pero hablaremos de eso en el sistema nervioso. Muy bien, este señor, Theodor Schwann, él llegó a conclusiones, pero acerca de las células animales. Ahora, ¿quién es el tercer personaje que es parte de la teoría celular? Ahí vamos a encontrar en 1855, estamos hablando de 16 años después, si no estoy mal, el médico alemán Rudolf Virchow completó la teoría celular al concluir que todas las células provienen de células ya existentes. Es decir, que no es como que me vayan a aparecer más células de la nada, sino que todas las células que tengo el día de hoy son el resultado del proceso de división de las células que tenía ayer, antier y antes, ¿verdad? Entonces, Schleiden y Schwann hablaron sobre célula vegetal y animal respectivamente, y Rudolf Virchow completó la teoría celular dando que el origen, no importa de qué tipo de célula, proviene de otra célula. La única forma de crear una célula nueva es a través de la fecundación, de la unión del óvulo y el espermatozoide, en la cual pues estas forman una sola célula nueva. Y a partir de esa célula es que surgen todas, incluso las que tiene el día de hoy. No es que el cigoto siga dividiéndose, no, sino que esa fue la que dio origen a las demás y esas dieron origen a otras. De esa manera se reproducen nuestras células. Bueno, entonces estos serían los tres personajes importantes sobre la teoría celular. La información un poco más moderna, porque tenemos a la primera persona que vio las células, que acuñó el término de célula, fue el primero en decirlo. Bueno, entonces, anotemos ahí, por favor. Tienen un minuto. Sí, hay que anotar lo más importante, al menos los nombres. Muy bien. Imagino que ya terminamos. Entonces tienen que estar las tres personas que son los principales creadores de la teoría celular. La primera, vamos a anotar un nombre más, es que no me quedo tranquila si no está esta persona. Entonces, aquí vamos a agregar a la principal persona en cuanto a esto. Es
Robert Hooke, no podemos dejarlo a él fuera de esto, vio por primera vez a la célula. O sea, él fue la persona que vio una célula por primera vez a través del microscopio con una laminilla de corcho, la historia que les contaba, y pues él vio que esas estructuras se parecían a las celdas o celdillas de un panal, y de ahí viene el término celda. Entonces, el primero en observar, el primero en dar el nombre de célula fue Robert Hooke. Por eso no podemos dejarlo fuera de este tema. ¿Estamos bien ahí? Sí. Entonces, esos son los nombres importantes que tenemos que anotar de esta diapositiva, que tenemos a quien llegó a conclusiones sobre la célula vegetal, el que llegó sobre la célula animal, el que completó la teoría celular y la persona que vio por primera vez una célula y le dio el nombre que actualmente seguimos utilizando. Señor, ¿cuál Bueno, es el nombre de la persona que completó la teoría celular? es Rudolf Virchow. Está acá en la penúltima línea. Rudolf Virchow. Él completó la teoría celular. Y luego sí, importantísimo anotar a Robert Hooke, por favor. No lo podemos dejar afuera. Bueno, entonces ahora sí pasamos a lo siguiente. La teoría celular es un concepto unificador de todo lo que se ha investigado sobre la célula y las conclusiones a las que se han llegado. Entonces, toda esa información se recopila en la teoría celular. Y tiene 3 principios fundamentales, que son los siguientes. Por favor, tiene que tenerlos presentes. El primero es que todo organismo vivo está compuesto al menos por una o muchas más células. Entonces, o es unicelular o es pluricelular, pero está hecho de células para ser un organismo vivo. Por eso es que a los virus no se les considera seres vivos. Ellos tienen material genético, ADN, ARN, pero no tienen toda la maquinaria que tiene una célula, no tienen todos los organelos para tener un metabolismo propio. Por eso ellos se reproducen hasta que están en el interior del cuerpo de una persona. Entonces los virus no son considerados seres vivos. Son partículas que infectan seres vivos y se pueden reproducir hasta que están ya dentro de un organismo vivo. Entonces esto es el principio básico para poder determinar qué está vivo o qué no. Que tenga una o más células. El principio número 2 dice que los organismos vivos más pequeños son células únicas y las células son unidades funcionales de los organismos multicelulares. O sea que los unicelulares tienen una sola célula que ya los hace estar vivos, y las células son componentes de los multicelulares, es decir, que realizan funciones, pero podemos... hay suficientes como para realizar cada una función específica. Y otro tercer principio es que todas las células proceden de otras células, es decir, lo que les explicaba, ¿verdad? No pueden surgir de la nada. Aquí con esto se vota la teoría de la generación espontánea, que fue una teoría que explicaba, hablando hace varios siglos, que decía que las cosas surgían de la nada. Por ejemplo, que de la basura surgían los ratones espontáneamente. De la carne podrida surgían los gusanos, por ejemplo. Pero todos sabemos que todo tiene un ciclo de vida y no es que las cosas atraigan a seres vivos de la nada, ¿verdad? Sino que sus células han procedido de otras células. Entonces, esa teoría que fue aceptada como por cientos de años, actualmente pues sabemos que no es cierta. Entonces, estos son los 3 principios en los que se basa la teoría celular. Ser vivo está hecho por células. La célula en un ser unicelular es funcional completamente. En los multicelulares, pues realizan funciones específicas y son componentes de estos.
y que todas las células provienen de otras células. ¿Cómo se obtienen? Pues aquí estamos viendo en el GIF una imagen de lo que es la mitosis. Bueno, al final obtenemos 4 células, entonces es meiosis, en la que primero hay una división, obtenemos 2 células, y si estas se vuelven a dividir, obtenemos 4 células con la mitad de la información genética. Y es lo que conocemos como meiosis. Cuando solo obtenemos 2 células totalmente idénticas con toda su información genética, se le llama mitosis. Entonces, a través de la mitosis y la meiosis podemos obtener nuevas células. Estamos hablando de organismos como los mamíferos. Ahora, las bacterias, por ejemplo, cómo se reproducen, cómo es que hay más bacterias, ellas realizan otro proceso llamado fisión binaria, en lo que se parten a la mitad y hay 2, ¿va? Entonces, hay otras formas de reproducción a nivel celular. Pero bueno, estos son los principios de la teoría celular. ¿Puedo cambiar? Señor. Muy bien. Señor. Ya vamos a Señor, terminar. solo una pregunta. Señor, Ajá. ¿cómo se llama esa célula o no sé qué es lo que aparece en ese GIF? Bueno, miren, aquí yo asumo, porque no dice, que si está realizando la meiosis tiene que ser un gameto sexual. Y por la forma, pues no es un espermatozoide. Entonces yo asumo que es un óvulo. Aunque más que todo el GIF es más ilustrativo que verdadero, ¿verdad? Muy bien. Características generales de la célula. Definición, la célula es la unidad anatómica, funcional y genética de los seres vivos. Desde los protozoos, por ejemplo, que son unicelulares, hasta, por ejemplo, aquí estamos viendo un tejido celular. Aquí hay células eucariotas vegetales. Esto podría ser parte de una hoja, un corte muy delgado observado al microscopio, pero estamos viendo que hay muchas células. Esto fue lo que observó Robert Hooke y por eso dijo, se parecen celdas, y le puso el nombre de células. Hay 2 tipos de células, las eucariotas y las procariotas. Las eucariotas son aquellas que tienen un núcleo definido, circulado con su propia membrana separado del citoplasma. Todos los reinos de la naturaleza a partir del protista, fungi, animalia y plantae, o dicho en el orden correcto, protista, fungi, plantae y animalia, esos 4 reinos, todos los organismos de ahí están hechos de células eucariotas. Ahora, en el caso de las bacterias, todas son procariotas. Las células procariotas son aquellas que no tienen un núcleo definido, es decir, que el material genético está disperso en el citoplasma. Entonces, estos son los 2 grandes tipos de células que hay y componen los 2 grandes dominios, bueno, son 3 dominios de la naturaleza: el dominio eucaria, el dominio arcae y el bacteria o eubacteria, que son los 2 en los que se dividen las células procariotas. Pero eso creo que usted ya lo conoce. Es tema de ciencias naturales ustedes. Muy bien. Entonces, tenemos esos 2 tipos de células, eucariotas y procariotas. Estas pueden tener 2 formas, las que son de forma variable, que cambian constantemente dependiendo de sus estados fisiológicos. Por ejemplo, las amebas, que realizan un movimiento abemoidal, su membrana nunca tiene la misma forma, porque es lo que utiliza para moverse. En cambio, las células invariables son siempre estables, se adaptan para cumplir una función específica. Por ejemplo, aquí las células vegetales que usted está viendo, como tienen pared celular, son totalmente rígidas y no cambian de forma. Entonces tenemos las de forma variable y las de formas invariables. El tamaño de una célula varía desde las 20 micras, por ejemplo, en el ser humano, una de las células más pequeñas que tenemos, bueno, que tienen los varones más que todo, son los espermatozoides. La célula más grande del cuerpo humano femenino es el óvulo, y es la célula más grande que se puede observar en los humanos.
que va desde las 20 micras hasta las 1500 micras. Esta unidad de medida es observable únicamente a través del microscopio. Según el número de células que tenga un organismo, este puede ser pluricelular, si están constituidos por un gran número de células eucariotas. Ahí entran los hongos multicelulares, las plantas y los animales. Y los unicelulares, constituidos por una sola célula, ya sea procariota como las bacterias o eucariota como los hongos unicelulares, como la levadura con la que hacen el pan, ¿verdad? Que es un hongo microscópico. Entonces, podemos encontrar de estos dos tipos. En esta sola diapositiva creo que hay bastante información importante, así que ahí sí les voy a dar un poquito más de tiempo para que la puedan copiar lo más resumido que pueda. Acostúmbrense a tomar notas con colores distintos, a separar bien la información para que les sea fácil después estudiarla. Pregunta. ¿Qué manda? Una pregunta. ¿Sí? No sé si podría repetir lo de las células eucariotas. Ah, la información de acá. Muy bien, las células eucariotas son todas las que tienen un núcleo bien definido. O sea, que está separado el núcleo de los demás organelos, que tiene su propia membrana. Entonces, basta con que escriban eucariota, células con núcleo definido. Con eso basta. Gracias. Muy ¿Y bien. las procariotas? Las procariotas son las que no tienen núcleo definido. Con que escriban eso es suficiente. O sea, cuando hablamos de las procariotas son más que todo las bacterias y estas pobres, pues su ADN anda regado por todo el citoplasma porque no tienen un núcleo específico. En cambio, nosotros como tenemos células eucariotas, tenemos un núcleo bien definido donde adentro está el ADN condensado en forma de cromatina. Entonces, eso pues le da más ventaja a las células eucariotas, se pueden considerar más evolucionadas que las procariotas. Perdón, ¿Sí, dígame? ¿me podría repetir eso que dijo de las eucariotas y procariotas, por favor? Es que no lo escribí. Siempre traten de tomar nota, por favor. Bueno, vamos a aprovechar que nos quedan unos minutitos. Eucariotas, células con núcleo definido. Escríbelo de una vez. Y procariotas sin núcleo definido. Esa es la gran diferencia. Eucariotas con núcleo, procariotas sin núcleo. Y ya está. Esa es la diferencia más marcada. Gracias, señor. Muy bien. Obviamente hay otras diferencias, pero para eso tenemos que ver cada célula por separado y estudiarla un poco más a profundidad. Ustedes me avisan, por favor, cuando pueda cambiar de diapositiva. Ya vamos a terminar. Ya. Muy bien, ¿seguros? Ya, señor. Ya, señor, gracias. Muy bien. Ya, señorito. Aún no, señor. Bueno, algunos todavía no han terminado. Veamos qué sigue. Solo la actividad de aprendizaje. Entonces sí les doy un minuto más. La actividad de aprendizaje, ya saben ustedes que son pequeñas actividades. Mi idea siempre es que nos dé tiempo en la clase, pero creo que no se pudo. Bueno, entonces con esta información de la célula, ustedes van a realizar lo siguiente. Obviamente vamos a seguir platicando acerca de las células y para eso pues necesito que lo poco que vayamos viendo pues vaya bien ejercitado. Muy bien, entonces, ¿cuál es su actividad de aprendizaje? Únicamente va a ser esta actividad que es definiciones, características, estructuras, origen y componentes o sea, organelos que poseen las células procariotas. Oiga bien, definición de célula
procariota y definición de célula eucariota. Si busca la definición de cada organelo, ese trabajo se le va a hacer larguísimo y no es algo tan largo. Solo la definición de célula procariota y la definición de célula eucariota. O sea, yo les di una definición bastante corta. Usted va a investigar una de unas 3 líneas, por ejemplo. Características, estructuras. Por ejemplo, la gran diferencia entre estas dos, cómo se originaron las células procariotas y las células eucariotas y los componentes que tienen. Solo escribe el listado. Las eucariotas tienen núcleo, mitocondrias, esto y esto. Y las procariotas no le escriben núcleo porque no lo tiene, ¿verdad? Tienen membrana, tienen cápsula celular, algunas, ¿verdad? Entonces, esas diferencias estructurales. Con esa información que usted va a encontrar en algún libro, en internet, si usted quiere, va a hacer un cuadro comparativo de ambas para diferenciar evidenciar sus diferencias y similitudes. Un cuadro comparativo me refiero a algo así. Ahí está su estructura, número de células, el origen, características de la procariota y la eucariota. Pero obviamente yo no le voy a dejar este cuadro porque no le voy a hacer la tarea. Pero algo así es. Entonces, por favor, esta es su tarea. Definición de las 2 células, las características que tienen, sus estructuras, el origen y qué organelos tienen. No le tiene que llevar más de una hoja porque no me va a investigar demasiado de cada una, solo para poder hacer su cuadro comparativo de 2 entradas, ¿verdad? Célula procariota, célula eucariota y las características e información de cada una, de tal manera que podamos compararlas, ¿verdad? Qué diferencias y qué similitudes tienen. En una sola hoja, por favor, no vaya a hacer algo demasiado amplio, ya sea en su cuaderno o en el folder que esté utilizando, por favor. ¿Alguna duda del contenido o de la tarea? Sería para la siguiente clase, señorita. Sí, esto es hasta para el día lunes. Tienen tiempo para hacerlo despacio. Como no es una tarea muy grande, pues sí, la dejo para el próximo lunes. Si no ha hecho la del lunes, ya se le juntaron 2. Entonces sí les recomiendo ir haciendo sus tareas conforme se le van dejando. Bueno, aquí dejamos la grabación de la clase y repasen, por favor.